Grabar, a ver cuánto tiempo tenemos, pero cuánta gente tenemos en código. Tenemos 20 participantes. Saludaremos a Rojas, no sé qué nombre, apellido nomás está. Miguel Ángel Baptista, Boris Cabrera, Carlos Calderón, Cristian Choque, Edson Flores, Javier Mita, Jesús Persona, José Alberto, Juan Carlos Coaquira, Juan Yampasi, Julio César Paz, Limber Huanca, María Elena Rojas, Meiki Fuentes, Rodrigo Gutiérrez, Wilfredo Suxo, Johnny Vicente, Wilson Condori, Luz Irusta, bienvenidos. Entonces, ¿qué es directamente el espectro en frecuencia? Primero que nada vamos a recordar que nosotros podemos llevar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia con una transformación, ¿no? Entonces, si nosotros graficamos la función que nosotros estaríamos manejando en el dominio del tiempo, entonces ahí vamos a obtener el espectro en frecuencia. Entonces, lo que vamos a graficar es la transformada de la señal, no directamente la señal, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de una señal que está transformada, tenemos esencialmente dos partes, una parte real y una parte entera, ¿no? Una parte real y una parte imaginaria, pero no es la idea, digamos, si trabajamos en dominio de la frecuencia, estaríamos apuntando de una frecuencia real y una frecuencia imaginaria. Entonces, ahí estaríamos con un problema. Entonces, para poder hacer eso, tenemos esencialmente dos tipos de análisis que serían directamente para el manejo de la amplitud. Vamos a trabajar con lo que sería el diagrama de amplitud, ¿no? Si hablamos de HDS, por ejemplo, entonces estaríamos hablando esencialmente del módulo de HDS. Entonces nosotros vamos a graficar en este caso esta de acá. Entonces aquí estaríamos hablando del módulo de HDS. ¿Sí? Entonces, nosotros estaríamos hablando de el diagrama de amplitud, ¿no? Aquí, ¿qué cosa? Lo que nos vamos a fijar esencialmente nos sirve para ver la respuesta en frecuencia.
y el ancho de banda, ¿no? Bueno, la otra opción es utilizar lo que sería el manejo de fase, ¿no? Entonces, obviamente, el diagrama de fase es lo que vamos a trabajar. Entonces, de HDS nosotros vamos a sacar el ángulo de HDS, ¿no? Entonces tendríamos el ángulo, ¿no? Y ahí especialmente lo que nos vamos a ver es directamente la relación de fase en la frecuencia. Ok, entonces, tomando en cuenta eso, nosotros tendríamos dos tipos de gráficos, si ustedes gustan, o análisis que se podría hacer. Uno respecto a lo que sería la fase y otro lo que sería la frecuencia. Pero ¿cómo vamos a calcular esto? Pues tendríamos que HDS va a ser igual a la relación dada por la raíz cuadrada de la parte real elevada al cuadrado más la parte imaginaria elevado al cuadrado. ¿Y qué sería el ángulo de HDS? El ángulo de HDS no va a ser más que la relación, si quieren, el arco tangente de la relación que sería entre la parte imaginaria y real de la función h, ¿no? Pondremos un subíndice para que se note que esto es de h. Ahorita me deberían preguntar, ¿y cómo es esto de cómo encuentro yo mi h de s? ¿No ve? ¿Cómo voy a encontrar parte imaginaria y real? Entonces, ahí nosotros tendríamos que tomar en cuenta una relación de lo que sería el manejo de S con Fourier, ¿no? Y para eso nosotros vamos a decir que S se va a convertir en J omega, ¿no? Es decir, estaríamos apuntando a lo que sería una frecuencia completa,
compleja. Pero no solo eso, sino que ahí estaríamos convirtiendo, por ejemplo, digamos, el j, no se olviden que es el número imaginario, la raíz cuadrada de menos 1, y entonces ahí nosotros podríamos ver esencialmente qué característica tendría de acuerdo a cada frecuencia nuestra señal, ¿no? Entonces, para calcular HDS vamos a tener eso, y FIDS vamos a tener esto, ¿no? Me corta nomás cualquier momento si no se entiende algo. Luego tendríamos vamos a hacer un grafiquito, una relación donde nosotros vamos a poner un límite, que esto lo podemos poner más arriba o más abajo, dependiendo de si vamos a amplificar o no. Y aquí tendríamos, por ejemplo, lo que sería HDS, ¿no? El espectro de amplitud. Y como habíamos visto en algún momento, vamos a tener una relación, por ejemplo, digamos así, ¿no? Entonces, esta sería su espectro en frecuencia de nuestra función, ¿no? Aquí podemos poner sobre J omega o sobre F, ¿no? Si quieren aquí, en vez de J omega, podrían poner F con la relación de que estaríamos tomando en cuenta. También podría ser J por 2pi pi, ¿dónde está mi pi? Ponerlos bonito ahora ya. Entonces podríamos trabajar con cualquiera de esos casos. Entonces, cuando hacemos esto, nosotros vamos a tener una relación típica, ¿no? Entonces, primero que nada, tendríamos lo que sería la función. Ya habíamos hablado de esto cuando estábamos hablando de muestreo, ¿no? Entonces, aquí tendríamos una frecuencia máxima, una frecuencia mínima. Esto tenemos que hacerlo rápido. Entonces, esta sería la frecuencia mínima. Y esta sería nuestra frecuencia
máximo. En relación a lo que sería nuestra señal, por ejemplo, ¿no? Totalmente real, ¿no? Porque siempre vamos a tener que el módulo de cualquier función es siempre un número real. Por otro lado, por ejemplo, podemos tener una relación de la misma frecuencia en fase. Podemos hablar de la misma señal, pero en este caso, no de la señal, sino directamente del ángulo. El ángulo de la señal, entonces, lo que va a manipular es también una frecuencia y seguramente en el mismo ancho de banda que hemos puesto hace un rato, estaríamos teniendo una respuesta también en lo que sería la fase. Digamos que sea así. Aquí no cambia nada, pero aquí va bajando y aquí mantiene su... digamos así, ¿no? Entonces el ángulo de la señal sería directamente este. Por ejemplo, aquí podemos chequear que justo en el ancho de banda que veíamos hace un rato, es casi cero el ángulo, o sea, el desfase es prácticamente nulo. ¿Ok? Eso sería respecto a lo que es una relación entre lo que es la amplitud y la respuesta en frecuencia. ¿No? Vamos a poner un ejemplito. Ya lo tengo acá preparado, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el espectro de frecuencia de una señal AM, ¿no? Y nosotros tenemos la portadora en banda base que va a tener una relación así, por ejemplo. Y directamente aquí tenemos omega C y menos omega C en la portadora. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la modulación AM? Va a llevarlo de aquí, lo va a colocar acá, ¿no? Y como pueden ver, se refleja, entonces se va a reflejar también acá. Un otro ejemplito, ahora esta vez lo haremos a mano, tomando en cuenta lo mismo que hemos puesto hace un ratito, ¿no? Voy a trabajar con esta señal. Señal modulante, SDM le voy a llamar. Y ya está en el dominio de la frecuencia.
Mi portadora va a ir con una frecuencia única. Digamos, por acá le voy a meter una portadora. Entonces, esta sería mi señal de portadora. Listito, ¿no? Vamos a suponer aquí que es 2 veces la frecuencia máxima. Más grande, ¿no? Bien, mucho. Cuando los tires se nota y que estás equivocado y lo has movido un poco, ¿no? Más rectito el eje vertical. Entonces aquí yo copio mi portadora. Simétricamente va a ir para el otro lado. Y esto se me va a repetir, ¿no? Como directamente con la siguiente medida. Usted acá, justo al medio. Y aquí tendríamos, obviamente tomando en cuenta una modulación ideal AM, ¿no? Sería nuestra señal en AM. Entonces aquí tendríamos directamente nuestra señal modulada. No sé si hay alguna preguntita. Ya habíamos hecho el espectro de una señal muestreada, por ejemplo. Hemos dicho que repetía el espectro. Repetiremos eso.
con este ejercicio. Este, por ejemplo, sería una señal muestreada. Al otro lado sería simétrico también, por si acaso. Entonces tendríamos la señal muestreada en el dominio de la frecuencia y la señal muestreada en el dominio de una señal muestreada en amplitud o modulada en amplitud, si gustan, y una señal muestreada. ¿Cómo recupero yo esta señal original? ¿No? Simplemente agarro y le meto aquí un filtro pasabanda, obviamente, y ahí vamos a obtener directamente el valor de nuestra función. Entonces aquí la relación importante es la frecuencia de muestreo, que estaría dada acá. Aquí tendríamos 2 veces la frecuencia de muestreo, 3 veces, etcétera, etcétera. ¿No? Si dan cuenta, si no decimos que esta relación sea por lo menos el doble que la frecuencia máxima, ¿qué es lo que va a pasar? La frecuencia mínima no me interesa mucho, pero la frecuencia máxima sí, porque resulta que si no tomamos en cuenta eso, aquí está mal, ¿no? Un poquito más de espacio tiene que haber entre estas. Vamos a suponer que esto es un poquito más bajo. Está olvidando este espacio. O sea, si no cumplimos el teorema de Nyquist, entonces esta se va a sobrelapar con esta. ¿Qué pasa si es el doble? Entonces resulta que cabalito, entonces esta colita va a llegar a esta colita de acá. Si es menor, entonces esto se va a sobrelapar con esto, obviamente va a cambiar nuestro espectro,
pero ahí nosotros tendríamos el problema de que no podemos reconocer luego, ¿no? Porque ¿cómo se reconoce esto? Se elimina la frecuencia de muestreo y se toma solamente en cuenta un filtrito pasabanda por acá. Ahí nosotros podemos encontrar la señal original. Acá en la M lo mismo, ¿no? Eliminamos esta parte negativa y directamente nos quedaríamos con esta de acá. El caso de FM es más interesante. Empieza a haber un pequeño armónico acá, ¿no? Y dependiendo de la caracterización, nosotros vamos a poder tener distintas señales en el dominio de la frecuencia. ¿Ok? Estas, por ejemplo, serían señales que estén manejando la parte de amplitud, ¿no? Podríamos hacer el mismo análisis, pero tomando en cuenta ver qué características tendrá en el dominio de la frecuencia, pero con la fase, ¿no? Ya no con la amplitud nomás. No sé si hay alguna preguntita. Seguimos guardándoselo para poderlo enviar.